respuesta de la oración de alguien. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hola, ¿qué tal familia? Dios les bendiga. Bienvenidos a ADL, la Academia del Éxito, en este nuevo tema que vamos a manejar el día de hoy. La verdad, Dios ha sido bueno con todos estos días, donde hemos aprendido mucho con los temas que hemos manifestado anteriormente. Hoy vamos a hablar sobre algo que es muy conocido y es algo que tiene que ver con nosotros, con la Iglesia de Cristo y con nuestra responsabilidad fundamental, o digamos parte de la responsabilidad fundamental que tenemos como Iglesia de Cristo, que es el bautismo en aguas. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque sabemos que esto es parte de nuestra doctrina, parte de nuestra creencia. Nosotros nos basamos a lo que Jesús hizo. Hay cosas que nosotros practicamos en la iglesia y una de ellas es que nosotros no solamente hacemos lo que Jesús dijo, porque hay cosas que Jesús nos dijo en su palabra, pero hay otras cosas que Él hizo. Y las cosas que Él hizo nosotros las manejamos como un modelo a seguir que nosotros debemos practicar y hacerlo tal como la palabra nos expresa. Encontramos que Jesús, cuando vino a la tierra, no solamente Jesús vino a la tierra a predicar, a sanar personas, sino a cumplir todo aquello por lo cual se fue establecido. En la Biblia hay un caso de Juan el Bautista. Habla de este hombre que era uno de los profetas más extraordinarios. Es más, Jesús lo define como uno de los mejores profetas existentes en el planeta. Es más, dijo que no iba a haber más profetas como él, ya que él promovía lo que era el reino de Dios y hablaba de su venida. Y parte de lo que Juan el Bautista hacía era promover no solamente la predicación del reino de Dios, sino había un elemento básico, una tilde que hacía que esto que realizara de cierta forma fuera algo más allá de palabra, algo también simbólico. Esto era el bautismo en agua. Juan el Bautista fue el primer hombre que bautizó en agua. Fue el que promocionó o trajo esta doctrina a nuestra iglesia. Encontramos que Juan no solamente predicaba, sino bautizaba. Es por eso que le decían Juan el Bautista, porque lo que él promovía era que el acto simbólico del agua a una persona ser sumergida, cuando creía en este evangelio, era sumergida, y estos actos de sumergir y luego sacar traía como consecuencia a dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva vida en el evangelio. No obstante, Jesús cuando llega a la tierra, Él no dice esto está mal, Él no dice esto está equivocado, como que yo vengo a traer otra doctrina, no. Él trabaja trabaja en pos al pasado, al trabajo, que Juan el Bautista había hecho. Jesús parte del trabajo de Juan y sigue adelante. Es por eso que se cumple la profecía donde dice que Juan el Bautista preparó el camino de Jesús. Es decir, Jesús no comenzó de nuevo. Jesús partió del trabajo de Juan el Bautista. ¿Y cuál era el trabajo de Juan el Bautista? Bautizar. Y hablo de bautizar, encontramos en la Biblia de que Dios no solamente promovió esto, sino también lo hizo. El bautismo es fundamental. Yo creo que una de las ramificaciones más fundamentales, la raíz más fundamental de la Iglesia de Cristo es bautizar a las personas en agua. ¿Y a quién bautizamos? A aquellos que creen. ¿Y por qué lo hacemos? Porque uno, no solamente es algo simbólico, sino también es un mandato. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todas estas cosas que yo he mandado. También dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que ir y predicar el Evangelio a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el mandato que Dios nos encomendó no solamente es predicar, sino hacer discípulos y bautizarlos. Una vez que hagamos discípulos, la parte fundamental o la parte siguiente es bautizar. Cuando bautizamos, de una u otra manera ratificamos al creyente como hijo de Dios, como una persona que permanece o va a permanecer en esta visión que es el Evangelio de Cristo. Podemos notar que Jesús, como hijo de Dios, también practicó esta esencia, hizo esta práctica. ¿Cómo lo hizo? Dice la palabra más adelante que Jesús vino a Juan para ser bautizado. No es lo mismo que yo te diga a ti que yo promuevo hacer algo pero no lo hago, entonces ¿cómo puedo dar ejemplo de ello? Jesús lo hizo. Como hay personas que hablan cosas, no sé si usted ha escuchado gente que habla cosas que no vive. Este evangelio es diferente. Jesús no solamente mandó a los discípulos a ser discípulos
perdón, y los mandó a ser discípulos porque él quería que hicieran el trabajo por él. No, él mandó a ser discípulos porque él hizo discípulos. Él mandó a la gente a bautizar porque él fue bautizado. Él en todo lo que él hizo era porque era vivencia de él. La vivencia de Cristo trajo como referencia que cada acción que él hacía, ¿no?, era un principio que nosotros íbamos a seguir a diario para mantener lo que es la fe. La Biblia dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Es decir, no solamente es creer, sino ser, diga conmigo, ser bautizado. ¿Por qué digo bautizado? Porque el ser bautizado tiene que ver con fe. Quiero aclarar algo. El bautismo, el que no se bautiza no se pierde. Esto es una reafirmación. Voy a decir esto de nuevo. No es que te vas a perder si no te bautizas. Porque encontramos que en la Biblia habían personas que de una o de otra manera se bautizaron, no se bautizaron, pero sí creyeron. ¿Se acuerdan el ladrón que estaba en la cruz con Jesús? Él no se bautizó. Jesús no dijo: mira, para que seas salvo, necesito despegarte de la cruz, vámonos allá, lo bautizamos y luego regresamos a la cruz a morir. No se pudo. Él solamente creyó. Cuando una persona cree de su corazón, verdaderamente su corazón, será salvada. Pero ¿por qué la Biblia dice: el que creyere y fuera bautizado? Habla sobre el discípulo que no solamente cree, sino se fortalece y se reafirma su fe bautizándolo. Es una acción de fe, como muchas cosas que hacemos. Nosotros oramos creyendo que Él nos va a escuchar, ¿verdad que sí? Eso es fe. Nosotros oramos con fe y también nos bautizamos con fe. Hay una frase que nosotros decimos icónica cada vez que nos bautizamos, es que morimos para el mundo y vivimos para Cristo. ¿Por qué decimos eso? Porque es un acto de confesión donde nosotros simbólicamente confesamos que el mundo quedó atrás, el pecado quedó atrás, todo lo malo que me pudo haber atado en el pasado quedó atrás. He aquí, todo lo que viene serán hechas nuevas, como dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el bautismo es la reafirmación que una persona tiene que tener. Y hay que hacerlo. Si Jesús lo hizo siendo Dios, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Quiero compartir algunos conceptos para que usted pueda ver que mi Dios era un Dios extraordinario. Mi Dios siendo Dios. Miren esto, siendo Dios se hizo hombre y no solamente vino a la tierra como el Dios hombre, sino tuvo la capacidad, siendo humilde, de que una persona inferior a él lo bautizara. Juan el Bautista lo dijo: no puedo desatar la sandalia de este hombre, no puedo, o sea, ¿cómo tú me vas a pedir que te bautice si en verdad yo necesito que tú me bautices a mí? Pero Dios tuvo la humildad para decirle: yo tengo el deseo de que tú me bautices. En verdad, el bautismo es un acto de humildad. Si Jesús lo hizo humildemente, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Hay gente que dice: no, yo no necesito ser bautizado para ser santo, ni mucho menos para seguir al Señor. No, de repente no lo necesitas. ¿Pero por qué? Te hago una pregunta: ¿será que Jesús necesitaba ser bautizado? Jesús no necesitaba, Jesús ya era salvo, era el Hijo de Dios. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque Él vino a hacer y dejarnos un legado para que nosotros sigamos sus pasos. Él, aunque era Dios, era una persona humilde. Imagínense, dejarse bautizar por un hombre mortal. Esto hay cosas que yo no entiendo todavía. Hay cosas que a mí me confrontan, porque para mí mi Dios es algo extraordinario. Y las acciones que Él hizo de humildad, de verdad me lleva a otra dirección de pensamiento. Él, siendo Dios, fue y hizo un acto simbólico que nosotros los hombres eran los que teníamos que hacerlo. Porque le hago una pregunta: ¿qué pasado tuvo Dios? ¿Qué pecado se pudo haber lavado en esas aguas? Como decimos en la canción que cantamos en los bautizos: las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán, y hablamos que la lepra es sinónimo de pecado. Pues yo le hago la pregunta: ¿qué lepra tenía Dios? ¿Qué pecado tenía el hombre? Mi Dios no tenía pecado. ¿Pero por qué lo hizo? Porque es un acto de fe. Los bautismos redimen la fe. Ojo, no digo que las aguas lavan los pecados, no. Lo que los lava es la sangre de Cristo. Cuando tú crees en Dios, eres salvado, tus pecados te son perdonados. Pero ¿sabes qué? Las aguas no lavan el pecado, pero sí te reafirman la fe. ¿Sí entendió eso? No creamos que cuando nos bautizamos meten una persona y sale una persona nueva. Eso no sucede. Yo recuerdo que cuando me bautizaron a los 14 años. Yo era tremendo. Estudiaba en una escuela técnica de puros hombres, la testosterona era elevada.
me la pasaba boxeando, tirando piedras y haciendo huelga. Ay, Dios mío, este video quedó editado. Bueno, ojalá que no se edite para que usted escuche la verdad. Ese fui yo. Y cuando me bautizaron, metieron un diablo y sacaron un diablo remojado. No cambió nada. Pero en verdad lo hice con acto de fe porque no dejé de cierta forma, tenía algunos comportamientos que no había dejado. Pero en el tiempo Dios fue formando mi carácter. Porque la fe hace eso. Cuando tú crees en Dios, las cosas se van formando, se van creando mejores personas, se van creando mejores acciones. Porque Dios no solamente lava tus pecados, sino te hace una mejor persona. Quiero compartirle una frase, dice: el bautismo es la confirmación de nuestras decisiones de entregar nuestra vida a Cristo, que hay que ser obedientes en ese mandato. Es decir, el bautismo es una decisión de entregar nuestra vida a Cristo. Es una reafirmación, como lo dije al principio. No es algo que nosotros debemos manejar, no es algo que nosotros creemos como que no debo hacerlo. No, es un mandato. Y dice la Biblia que el obedecer es mayor que el sacrificio. Es por eso que este mandato tienes que hacerlo. No permitas que el enemigo te robe esta bendición de ser bautizado. El bautismo es una de las ceremonias que nosotros hacemos como ceremonias célebres, que de tal manera son tan importantes que reafirman la fe del hijo del cristiano. Mira lo que dice: el bautismo no nos identifica como la muerte de Cristo. Hay algo semejante en esto. El bautismo, en el libro de Romanos, habla de que bautizarse representa lo que Cristo hizo en la cruz. Mire esto: ¿qué pues diremos? Perseveramos. Eso lo dice Romanos capítulo 6, versículo 1 al 8. Usted lo puede anotar en su casa. Mira lo que dice. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 8 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviéramos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Os no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte también? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte en el bautismo. Pero también, mira lo que dice: a fin de que Cristo también resucitó de los muertos con poder de gloria, así también nosotros andamos en vida nueva. Cuando fuimos bautizados, fuimos muertos. Dejamos ese viejo hombre allí muerto. Es decir, matamos a esa persona. Un día prediqué sobre eso, que debíamos matar el ser que tenemos interno pecaminoso y traer la vida, la nueva criatura que dice la palabra. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú llegas al bautismo, tú estás matando al viejo hombre. Es decir, lo estás ahogando y estás trayendo a la vida un nuevo ser, una nueva persona que está dispuesta a obedecer al Señor. No es que vas a cambiar y ya vas a renunciar y tus comportamientos van a cambiar. No, sino es que esto va a traer consigo a una persona que obedece el mandato de Dios, una persona que obedece el simbolismo de servir a Dios y de avanzar cada día y hacer todas las cosas que sean hechas nuevas. En Cristo nosotros morimos cuando somos bautizados, pero vivimos en una nueva criatura o resucitamos en una nueva criatura. Dice la Biblia que Jesús, nuestro Jesús, Él murió como Jesús, pero resucitó como el Cristo. Se da cuenta que Jesús también tuvo resurrección. Es decir, para nosotros el bautismo es un nuevo comienzo. Tenemos una resurrección de nuevo, un nuevo hombre, como dice la palabra, y esto trae gracia a nuestra fe. Cuando somos bautizados, empezamos a convertirnos en la mejor versión de nosotros, ya que esta versión es una persona que obedece los caminos de Dios, obedece sus mandatos y le sigue de tal manera al pie de la letra que tratamos de crecer en todo momento. Quiero compartirles también en el libro de Mateo capítulo 1, quiero comenzar diciendo sobre esto, versículo 9 al 11. Mira la historia de Jesús. Me llama la atención de esto porque es algo que quiero compartirte, porque si tienes ganas o tienes el deseo de buscar una referencia de por qué yo debo bautizarme, quiero que leas esta historia conmigo. Mateo capítulo 1. Entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, para ser bautizado por él, para ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió: deja ahora porque así conviene que cumplamos todo por justicia. ¿Qué convenía que se cumpliera? O sea, Juan entendía: Dios mío, este es el Hijo de Dios, este es el hombre que yo he predicado, este es el que yo conocí cuando estaba en el vientre de mi madre, este fui que conocí, este es el Hijo de Dios, este es el Cristo.
Pero él dijo, ¿cómo te puedo bautizar? Decía Juan, tenía un conflicto existencial en ese momento. Y Dios lo dijo, debemos hacerlo para que se cumpla todo por justicia. Es decir, Dios sabía que tú mañana ibas a hacerte esta pregunta. Dios sabía que en este momento tú ibas a tomar la decisión de ser bautizado. Y para eso Dios estableció la justicia, el cumplimiento de la palabra para dejarnos un camino que nosotros debemos seguir. Después fue bautizado, después que fue bautizado, dice la palabra, subió luego de las aguas y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios descender sobre paloma. Quiero decirte esto para que tengas como principio, cuando te bautices o el bautismo hace que los cielos se abran. Voy a repetir esto. Los bautizos, cuando te bautizas, se te va a abrir los cielos. Si no te has bautizado y tomas la decisión de bautizarte, prepárate porque los cielos se van a abrir a tu favor. Así lo dice la Biblia. Él se bautizó y los cielos se abrieron. Quiero compartir esto. Hace tiempo escuchaba y que nos decían que nosotros que si nos bautizábamos, teníamos que tener cuidado porque se nos iban a venir muchos problemas. Como que el enemigo no iba a atacar más, íbamos a tener más conflictos, más situaciones, entre otras cosas. Entonces, yo te voy a mencionar esto. Si buscamos en la palabra y encontramos una respuesta, ¿qué pasa cuando te bautizas? Aquí lo entramos. Dice la Biblia que luego que Jesús se bautizó, aquí está el post-bautizo. Los cielos se abrieron. ¿Qué va a pasar con tu vida cuando te bautices? No es que no te va a venir problemas, te van a venir. La diferencia es que los problemas te van a llegar, pero los cielos se te van a abrir. Y cuando a un hijo de Dios se le abren los cielos, las bendiciones fluyen, las bendiciones llegan. Te voy a dar un consejo. No trates de escuchar a aquella persona que alarma, que da esa mala noticia de que tú no te bautices porque va a venir problema. No. Aquí es la evidencia bíblica que dice que después que Jesús se bautizó, los cielos se abrieron. Eso quiere decir que cuando te bautices, los cielos se van a abrir a tu favor. Dígame. Hay gente que tiene los cielos abiertos y no se da cuenta. Lo que tiene que confiar. Si los cielos se te abrieron a tu favor, confía. Porque todo lo que hagas, como dice la palabra, prosperará. Todo lo que hagas te va a salir bien, porque cuando los cielos se abren es porque viene la presencia del Espíritu Santo a descender sobre tu vida. Yo estoy convencido que aquellos que se bautizan, hay personas que la presencia de Dios desciende sobre ellos y son bautizados. Mira lo que dice aquí. Después que Jesús subió de las aguas, después de haberse bautizado, los cielos se abrieron. Y en el cielo se vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma sobre él. Y venía una voz, y aquí me encanta, venía una voz sobre él que decía, este es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, complacemos a Dios. En el cielo se escucha una voz que dice, ellos son mis hijos, se están bautizando, tengo complacencia. ¿Sabe por qué Dios se complace cuando te bautizas? Porque reafirma tu fe, reafirma tu convicción. Y cuando tú reafirmas tu convicción en Cristo Jesús, lo más seguro que lo vas a ver en los próximos días es que al tener la complacencia de Dios, el agrado de Dios, Dios te bendice. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te bautizas, ¿por qué agradas a Dios? Porque tienes fe. Confías tanto en Dios en el bautizo que confías que lo que estás haciendo es de Dios. Cualquiera dice, ¿para qué mojarme? ¿Para qué meterme en agua? O sea, no entiendo. Eso no es de entender, es de confiar. Dios te manda a que te bautices porque es una forma de adoración a Dios. Cuando te bautizas, adora a Dios. Cuando tú te bautizas, estás adorando al Eterno. Es por eso que en el cielo se va a escuchar en los próximos días. Este es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Después del bautismo viene el bautismo en fuego. ¿Sabes qué? Puede que venga bautismo en fuego en tu vida. Yo conozco personas que fueron bautizadas por el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. Yo creo que no hay un orden establecido, pero sí hay que cumplir. Conozco personas que han creído en Dios y han sido bautizados. Yo recuerdo que antes de ser bautizado, el Espíritu Santo me bautizó hablando en lenguas. Fui bautizado por el Espíritu Santo antes de ser bautizado. Recuerdo que mientras me bautizaban, yo estaba hablando en lengua en ese momento. Eso fue una experiencia maravillosa. Me di cuenta que había una complacencia en Dios. Como le dije, yo dije mufando que era un diablo, metieron un diablo y sacaron un diablo remojado. Pero en verdad este diablo remojado tuvo fe y el Espíritu Santo se derramó sobre él. Yo te voy a dar un consejo. Tú no necesitas ser perfecto para ser bautizado. Tú no necesitas creer.
En la Biblia hay un caso en Hechos de que Dios le habla al evangelista Felipe y le dice: Felipe, ve y júntate en el desierto de Gaza. Cuando Felipe llegó allá, se encontró en el desierto que había una carroza. Y en esa carroza se le juntó a un lado. El ángel le dice: ahora ve y júntate al lado de la carroza. Cuando llega allí, ve que había un etíope. Y el etíope estaba leyendo el profeta Isaías. Y cuando leía el profeta Isaías, Felipe entendiendo lo que leía, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Sabes lo que estás leyendo? Y él dice: que nadie me enseña, ¿cómo puedo entender? Eso para él fue una invitación de montarse en el carro. Dice que se montó en el carro y le enseñó todo eso. Hablaba sobre el varón de dolores, experimentado en quebranto, no abrió su boca. Y entonces leyó eso y él dijo: ¿de quién? El etíope le pregunta a Felipe: ¿de quién habla este? ¿De un profeta, del mismo profeta, del mismo, o de alguien que va a venir? Y allí le presenta a Felipe el mensaje de Jesucristo. Le presenta el mensaje de Cristo. Le habla que había un hombre que era el Hijo de Dios, que murió en la cruz, y habló de todos los milagros. Y luego le digo una frase: que el que creyere en él será salvo. Entonces, al final de todo esto, cuando le habla del evangelio, que el evangelio es salvación y bautismo, el etíope le dice: ¿y qué me impide a mí ser bautizado en este momento? Ya le había predicado que primero había que creer y ser bautizado, y él dijo: yo quiero ser bautizado. Y Felipe le pregunta: ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Y él dijo: sí creo. Entonces dice la Biblia que descendieron a ciertas aguas y lo bautizó. Allí, yo no sé si le hizo no creo que en la Biblia aparezca, o no aparece en la Biblia, que hubo una especie de interrogación para ver si el hombre era apto para bautizarse. No, solamente el hombre creyó. Si tú crees verdaderamente de corazón que Jesucristo es el Señor, ya tú eres un candidato para ser bautizado. No permitas que la duda te diga que no puedes hacerlo. Lo dije, no es que te vienen problemas, no. Los cielos se van a abrir. Eso es lo que pasó con Jesús. Jesús dijo: ustedes harán cosas mayores de las que yo hice. Si tú sigues el mandato de Dios, lo mismo que pasó con Jesús va a pasar contigo. La misma bendición que recibió él, la vas a recibir tú. Tú eres heredero y coheredero, dice Efesios. Te hizo heredero y coheredero juntamente con él. Así que las experiencias que él vivió, tú las vas a vivir. Estoy convencido, 100% convencido, que el Dios que nosotros servimos es un Dios que nos llama a obedecerle y premia a los que le obedecen. Así que te doy un consejo: bautízate. Si no te has bautizado allí, te recomiendo que lo hagas. Es una de las mejores experiencias maravillosas, una de las mejores experiencias que hemos vivido. Y yo hoy en día que practico eso, es algo maravilloso. Pero mira, te doy otro tip para que lo tengas tú, que vas a discipular. ¿Sabías que tú también vas a bautizar personas? No seré solamente yo. Va a haber discípulos que te vas a ganar, que tú mismo vas a bautizar. Y vas a revivir ese momento cuando te bautizaste, porque vas a traer a las aguas a discípulos tuyos. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque yo creo que, por ejemplo, Felipe era un evangelista, había salido a hacer el trabajo. Felipe dijo: no puedo bautizarte porque tengo que hablar con Pedro para ver si me da la orden. No, vino y lo bautizó. ¿Por qué? Porque fue Felipe que discipuló al etíope. No sé si me entienden lo que trato de decir. Tú vas a tener la responsabilidad de bautizar también. Conjunto a tu pastor, vamos a traer personas a los pies de Cristo y a su vez lo vamos a bautizar. Así que esto es un río que se está metiendo en la iglesia, que lo más seguro que estos eventos lo vamos a hacer con mucho regocijo, porque el bautizar personas, traer personas y bajarlas a las aguas es uno de los actos más hermosos que nosotros hacemos en Cristo Jesús, porque estamos convencidos que esto trae recompensa. Así que, familia, bendigo tu vida y estoy convencido que en los próximos días vamos a ver estas experiencias a diario, porque vamos a hacer muchos discípulos y vamos a bautizar a muchas personas. Dios te bendiga. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Somos la respuesta de la oración de alguien. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados.
done for me.